Hola a todos, soy Carlos Reyes y en este video les voy a hablar sobre formas prácticas de aplicar Active Recall, que según muchos estudios es la mejor técnica de estudio que pueden utilizar. Si no les suena qué es Active Recall, les recomiendo que primero vean mi video de la semana pasada, en el que explico la evidencia de por qué es que Active Recall es una técnica superior a las otras técnicas de estudio. Por encima de releer, hacer resúmenes, hacer mapas conceptuales, y no es mi opinión, está respaldado por muchos estudios. Así que este video es la segunda parte en la que me voy a enfocar específicamente en cómo poner Active Recall en práctica, ya que en el anterior me dediqué a la parte de evidencia. Dicho eso, Active Recall es en esencia autoevaluarse durante el estudio para aprender mejor. Primero voy a hablar de los métodos que se pueden adaptar a Active Recall. Si les gusta hacer resúmenes, mapas conceptuales, subrayar, no tienen que necesariamente dejar esos métodos, sino que los pueden adaptar para que incluyan Active Recall. Y después voy a hablar sobre otros métodos que por definición requieren Active Recall, como explicarle el tema a alguien más, hacer flashcards con preguntas y cosas así. Si para estudiar les gusta leer varias veces el tema del libro o de sus apuntes de clase, es comprensible porque es algo muy conveniente. Solamente nos hace falta el material que vamos a leer y nada más, ni siquiera hace falta escribir nada. Pero para incorporar Active Recall en este método hay que hacer un ligero cambio. En vez de leer y leer varias veces y ya está, es mejor que lean una vez, dejen el libro al costado y traten de recordar las ideas que acaban de leer. Después regresan el libro, ven si es que lo tenían bien o en qué se equivocaron y ahora ya saben un poco más. Ahora, hay que tener una consideración con este método, y es que es muy fácil hacer trampa. Cuidado con caer en memorizar oración por oración. Aunque la supervivencia del trasplante a un año es excelente, la mayor parte de los receptores experimenta una disminución progresiva en la función renal con el paso del tiempo. Ahora todo junto. Aunque la disminución del trasplante... Ya me olvidé. Hacer eso no exige que entendamos nada, hasta un loro lo puede hacer. Traten de recordar las ideas principales que leyeron, esas ideas que le dan sentido al tema, y mejor aún si es que cuando lo están recordando lo hacen en su mente con sus palabras y no con los términos literalmente sacados del libro. Así que lo que yo recomiendo para evitar este problema es, en vez de leer oración por oración, leer párrafos completos o secciones completas antes de hacer el ejercicio de Active Recall. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer sobre una enfermedad, primero leo sobre toda la sección de diagnóstico y después recién hago Active Recall. Si les gusta hacer resúmenes y mapas conceptuales, que es algo bastante común, entonces podemos hacer un ligero cambio similar al anterior. En vez de hacer el resumen con el libro al costado y escribiéndolo, podemos hacerlo con el libro cerrado. Entonces, ¿cómo queda el proceso? Leen, cierran el libro, lo dejan al costado, hacen el resumen o mapa conceptual con todo lo que se acuerden y después regresan al libro y ven en qué se equivocaron y con eso pueden completar su resumen o su mapa conceptual y les queda mejor. Pero ya han hecho ese ejercicio mental de Active Recall de intentar poner todo lo que se acuerden en el papel sin ver el libro. Hay un detalle con el que deben tener cuidado si quieren hacer este método. Al hacer el resumen, sí han utilizado Active Recall y está perfecto. El problema viene cuando después quieren repasar de este resumen. Cuando quieran repasar de su resumen, también tienen que usar Active Recall, porque si no van a caer en la ilusión de competencia, que es creer que han aprendido cuando en realidad no. Y es que es muy fácil regresar a un resumen bien bonito, bien hecho, para solamente releerlo y decir que ya está, pero no es la mejor alternativa. Los resúmenes son una muy buena herramienta, porque nos ahorra tener que volver a leer 50 páginas de un libro si es que ya lo hicimos en un buen resumen. Sin embargo, debemos usarlo con cuidado para no caer en la ilusión de competencia, así que combinen su resumen con Active Recall. Si su método preferido de estudio es resaltar el texto, lamentablemente tendré que decirles que no he encontrado una manera de adaptar el resaltar las cosas a Active Recall. Así que posiblemente tengan que experimentar con otros métodos porque de esta manera no se aprende mucho. Resaltando es muy fácil caer en la ilusión de competencia. Si aún así quieren resaltar, a lo mucho cuando ya leyeron el tema y ya hicieron Active Recall de un párrafo entero o una sección entera, entonces en ese momento recién regresan al tema y subrayan aquellas ideas que son las más importantes. Pero son cosas muy puntuales, no es ponerse a resaltar todo el párrafo. Dentro de los métodos que exigen Active Recall para poder funcionar, el primero del que quiero contarles es sobre explicarle a otras personas. Al explicarle a alguien más, ayudas a esa persona que puede necesitarlo, pero también te ayudas a ti mismo. Para poder aprender bien un tema, explícalo de forma sencilla. Logra que un amigo que no sabe, o uno que estudia otra carrera, o incluso un hermano menor, entienda el tema. Para eso, es vital que no uses términos técnicos ni tampoco jergas, más bien debes utilizar palabras del lenguaje común y corriente, utilizar ejemplos, analogías, y hazlo en orden, como contando una historia, porque nadie entiende si es que empiezas por el final y después te vas a la mitad, regresas a una cosa que te olvidaste, vas al inicio y pues así nadie entiende. Por ejemplo, si les quiero definir qué es el infarto miocardio, podría utilizar palabras complejas y decir
es la necrosis de los miocardiocitos que están expuestos a una isquemia prolongada. No se entiende mucho salvo que ya conozcas el tema, pero si digo, es la muerte de las células musculares del corazón cuando hay falta de sangre rica en oxígeno. Se entiende mucho mejor, ¿no? Ahora, un detalle importante. Tienen que asegurarse de lo que digan sea correcto, porque, bueno, no quieres que tu amigo jale el curso, pero también porque al hacer este ejercicio de simplificar las cosas, la idea no es decir cosas incorrectas o decir cosas demasiado generales. Tienen que retarse a ustedes mismos a poder explicar el tema de forma correcta y con términos sencillos sin limitar la profundidad del tema. Explicarle un tema a alguien más te da dos beneficios claros. El primero es que te fuerzas a ver un tema de varias perspectivas distintas, porque al querer explicarle algo a alguien que no conoce el tema, estás como que pensando cómo le puedo decir para que lo entienda de diversas maneras, con analogías, ejemplos, y eso ayuda bastante. Y lo segundo es que puedes identificar tus puntos débiles. Esos momentos en los que al explicar te das cuenta que te cuesta decirlo de una manera más fácil, o que pensabas que sabías y cuando lo dices en voz alta no tiene mucho sentido. Bueno, en ese momento te das cuenta y lo puedes revisar, o si es que no te das cuenta, la persona a quien le estás explicando tampoco te va a entender y te va a decir, oye, esto no lo entendí porque es así, no tiene mucho sentido. Y lo puedes anotar y con calma lo revisas después. A este método de explicar las cosas de forma sencilla se le conoce como la técnica Feynman. Richard Feynman fue un físico estadounidense que además ganó el Premio Nobel de Física en el 65. Y aparte de sus investigaciones, que fueron muy importantes, él era profesor de universidad y destacaba mucho como alguien que era excelente explicando temas complejos de forma sencilla para que todos lo entiendan. Lo difícil de este método es que no siempre tenemos a alguien dispuesto a escuchar toda nuestra explicación de un tema. Así que si no tienen a quién decirle su explicación, pues pueden hablarle a la pared o también pueden escribirlo en un papel. Entonces leen el tema y hacen una especie de resumen en un papel. La diferencia con el método que les dije antes de hacer resúmenes es que en este momento no van a escribirlo como para ustedes mismos, sino que van a escribirlo como para alguien que no sabe el tema, utilizando palabras que no sean muy complicadas de entender. Recuerden, siempre logrando que el tema se mantenga correcto y con el detalle suficiente. Al hacer este resumen van a darse cuenta de qué parte les falta un poco de entendimiento, qué parte les falta reforzar y van a poder repasarlo mejor. El segundo método es utilizar exámenes de práctica. Siempre viene bien practicar de vez en cuando, así que pueden utilizar exámenes de años superiores a ustedes o también pueden utilizar exámenes que encuentren en internet, preguntas de práctica. Esto probablemente aplica un poco más a temas que sean universales como medicina, ingeniería, pero según lo que me han contado también podría servir para carreras que a primera impresión no se podría hacer esto, como derecho. Así que busquen a ver si encuentran algo. Y el tercer método que usa Active Recall, que yo uso actualmente, es escribir preguntas en vez de resúmenes. Tener un resumen por escrito puede ayudar a repasar en el futuro, pero como dije, es fácil caer en la tentación de solamente releerlo sin hacer Active Recall y caer en la ilusión de competencia. Así que la solución que yo utilizo es escribir un resumen pero a modo de preguntas en vez de respuestas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en vez de escribir el tratamiento preferido de tal enfermedad es paracetamol, mejor escribo ¿cuál es el tratamiento preferido para tal enfermedad? Así tenemos unos apuntes para el futuro, pero cuando queremos repasar, en vez de solamente leer pasivamente, vemos la pregunta y eso nos incita a pensar en la respuesta. Además, esto puede ahorrarles un poco de tiempo, porque si es que es una pregunta con una respuesta sencilla de encontrar en el libro o en internet, no hace falta que escriban la respuesta en sus apuntes, solamente la pregunta. Y cuando no se acuerdan de la respuesta, entonces solamente la buscan en su libro o en internet y ya está. Con su criterio ya decidirán si vale la pena o no escribir la respuesta. En algún tema que sea complicado de encontrar fácilmente en internet, pues puede que sí lo valga. ¿Y dónde escribir estas preguntas? Bueno, yo he probado muchas opciones y ahora voy a decirles las ventajas y desventajas de cada una para que ustedes elijan la que prefieran. La primera opción es hacerlo a mano, es lo más sencillo. En un cuaderno pueden poner a un lado las preguntas y a otro lado de la hoja las respuestas. Otra opción es utilizar flashcards, que son como tarjetas de papel en las que a un lado va la pregunta y al otro lado va la respuesta. Las ventajas de hacerlo a mano es que primero solo hace falta un lapicero y un papel, y lo segundo es que es bastante flexible en lo que podemos escribir como respuesta. Es fácil hacer mapas conceptuales, dibujitos ahí atrás en la parte de la respuesta si es que hiciera falta para entender mejor un tema. En cuanto a las desventajas, primero es que escribir a mano demora mucho más que hacerlo con un teclado. Además, si quieren estudiar y no están en su casa y se olvidaron de llevar sus flashcards o su cuaderno, no pueden estudiar, no las tienen. O peor aún, se les puede perder y ya no hay nada que hacer. Además, puede ser un poco difícil de compartirlo. Si quieren estudiar junto con un amigo o prestarle sus preguntas, tienen que o escanearlas o tomarles foto o prestarle las originales y pues es un poco problemático. La opción digital para hacer flashcards es una aplicación llamada Anki, que realmente yo no la he utilizado mucho porque nunca le agarré el gusto, pero dicen que es muy buena, así que si le quieren dar una probada lo pueden hacer. Al pasarnos a digital con Anki tenemos la ventaja de que siempre y cuando hay internet podemos entrar a nuestras flashcards en cualquier momento, y además que para que se pierdan es más difícil porque ya no están en físico, pero
Pero Anki no es la única herramienta digital, más bien hay otras herramientas que yo he probado más en profundidad que sí conozco mejor, así que vamos a mi computadora para mostrarles. Muy bien, ya estamos en mi computadora y el primer programa que quiero mostrarles es Microsoft Word y Google Docs, que son equivalentes. Aquí tenemos una hoja en blanco y para usar ActiveRecall simplemente escriben sus preguntas y las respuestas. La ventaja principal es que es mucho más rápido que escribir a mano y también que es bastante sencillo aplicar formato al texto. Podemos utilizar negrita, cursiva, subrayado, cambiar el color de la letra, poner resaltado, aumentar el tamaño, disminuirlo, como quieran. Y quiero mostrarles una de las desventajas de utilizar Word, que es que si queremos estudiar este texto después, vamos a tener que ver la pregunta y justo debajo la respuesta, haciendo que sea un poco fácil sin querer leer la respuesta antes de haber pensado con ActiveRecall la pregunta. Así que es el problema principal de utilizar Word. Muy bien, ahora estamos en la siguiente alternativa, que es Google Sheets. Como habrán notado, se parece mucho a Excel. Estoy en una hoja de cálculo nueva y voy a crear dos columnas. En una pondré preguntas y en la otra pondré las respuestas. Voy a hacerlas un poco más largas para que haya espacio. Entonces, aquí pueden escribir lo que quieran, por ejemplo, pregunta 1, y aquí iría la respuesta. Ahora, hay una manera muy sencilla de ocultar todas las respuestas para evitar verlas cuando estamos estudiando. Vamos a seleccionar toda la columna de las respuestas y le vamos a poner de color letra blanca. Al hacer esto estamos logrando que las respuestas sean invisibles porque están las palabras de color blanco en un fondo blanco. Pero cuando quieran ver la respuesta, hacen clic en la celda que contiene la respuesta y en la sección arriba en la que aparece la fórmula de la celda va a verse el texto normalmente, porque en ese lugar no aplica el formato, no hay color de letra, no hay tamaño, no hay negrita, no hay nada. Aparece el texto como tal. Así que al estudiar no van a revelarse las respuestas sin querer porque no pueden ver las palabras a menos que hagan clic en la celda y vean la sección de la fórmula. Como pueden ver, aquí hay preguntas sobre la diabetes y a la derecha están celdas vacías, bueno, aparentemente, porque en realidad están las respuestas con texto blanco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el tipo de diabetes más común y su porcentaje y no me acuerdo de la respuesta, puedo hacer clic en la celda al costado y arriba me aparece la respuesta, es el diabetes tipo 2 con el 90%. La principal desventaja de Google Sheets es que la aplicación de celular es un poco incómoda porque la letra se ve un poco pequeña y así que no es una muy buena experiencia, pero de que se puede usar, se puede usar. Yo lo utilicé bastante el año pasado, como les digo, y funciona. Muy bien, ahora estamos en la tercera opción y la que personalmente yo utilizo en la actualidad y es Notion. Notion es un programa que tiene una gran variedad de funciones que incluso da para hacer un video dedicado a eso. Entre esas funciones, una de ellas es escribir texto. Notion tiene una ventaja muy importante y es que es fácil ocultar las respuestas, como en Google Sheets, pero además es fácil hacer preguntas dentro de otras. Fíjense en esta pregunta de aquí que habla sobre el diagnóstico de la amiloidosis. He puesto la respuesta dentro de este toggle. Puedo abrirlo y aquí está la respuesta. Tenemos electroforesis, biopsia de médula ósea y biopsia renal. Pero después, dentro de biopsia renal tengo otra pregunta, es ¿qué se ve en la biopsia renal? Si yo pusiera esta pregunta de qué se ve en la biopsia renal como una pregunta aparte, aquí, estaría básicamente revelándome que en la pregunta anterior de diagnóstico, dentro de las pruebas que tengo que pedir, una de ellas es la biopsia renal. Entonces estoy quitándole un poco la gracia a la pregunta anterior. Esta es una de las ventajas importantes de poder ocultar una pregunta dentro de otra pregunta. Y es por esta razón por la que decidí pasarme de Google Sheets a Notion. Y lo bueno es que la letra tiene un tamaño adecuado a diferencia de la aplicación de Google Sheets. Como les dije, es preferencia personal. Ya les he mostrado ventajas y desventajas que yo he encontrado cuando he probado estas aplicaciones, pero les recomendaría que ustedes elijan una, experimenten y vean si les gusta. Si no les gusta, prueban la otra y así. Cuando empiecen a utilizar ActiveRecall, sea el método que elijan de los que les mencioné antes, van a darse cuenta de que es más pesado mentalmente. Es más demandante mentalmente que solamente releer o subrayar, e incluso puede que les tarde más tiempo. Releyendo y subrayando nos sentimos muy productivos, sentimos que estamos avanzando, pasando tema tras tema y que estamos aprendiendo mucho. Pero como ya les dije en el video anterior, eso no es cierto. Y tiene sentido. Hagamos una analogía con el gimnasio. Digamos que voy al gimnasio y digo, sí, yo voy al gimnasio todos los días, pero luego levanto un peso tan ligero que no me estoy esforzando de verdad. La pregunta es, aunque vaya todos los días, ¿estoy haciendo progreso de verdad? En cambio, ir al gimnasio menos veces pero levantar un peso pesado, cansa mucho más y lo vale. Y mientras más veces lo hagas, más fácil se hace, porque eso es progreso de verdad. Así que para empezar, les recomiendo que utilicen ActiveRecall solamente en un curso. No se lancen a hacerlo en todos. Aplíquenlo en el curso más importante del semestre, ese que quieren asegurarse de aprender bien.
En los demás pueden hacer los métodos que han estado haciendo siempre, que sí les van a ayudar a aprender, pero tal vez no de manera ideal. Poco a poco se van a ir acostumbrando al Active Recall y lo pueden empezar a aplicar en los demás cursos, porque es mejor que lo apliquen en solamente un curso y le vayan subiendo poco a poco, a que se quieran lanzar a todos de una sola y después terminen abandonando Active Recall y regresando a esos métodos antiguos que, como les mostré, la evidencia dice que no son ideales. Ahora quiero su opinión. Estoy pensando hacer un video sobre los errores más comunes al escribir preguntas de Active Recall y cómo evitarlos. ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios abajo. Y si quieren aprender más sobre estudio, productividad y organización del tiempo, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Les dejo por aquí mi video sobre toda la evidencia que apoya a Active Recall como el método superior de estudio, y por aquí les dejo otro video que les recomiendo bastante. Espero que les haya gustado mi video. Subo videos cada semana, o eso intento.